¿Has sentido alguna vez que tu vida de oración, en lugar de fortalecerse con el tiempo, parece debilitarse? ¿Que comienzas con buen ánimo, con propósitos sinceros, con ese deseo profundo de acercarte a Dios, pero algo dentro de ti, silenciosamente, empieza a apagarse? Quizá te ha ocurrido que te sientas a orar, buscas ese recogimiento del que hablan los santos, y sin embargo tu mente se dispersa, tu corazón se llena de inquietudes o simplemente te invade un cansancio interior difícil de explicar. Muchos cristianos viven esta experiencia. Y, aunque a veces creemos que somos los únicos en sentirla, la verdad es que incluso las almas más avanzadas pasaron por este mismo terreno árido. Santa Teresa de Jesús, en sus escritos auténticos, hablaba de una especie de desgaste silencioso, un enfriamiento que no llega de golpe, sino poco a poco, casi sin que el alma lo note. Y es justamente allí, en ese punto delicado, donde la oración deja de fluir con naturalidad, donde esta carta perdida de Santa Teresa adquiere un valor inmenso. La tradición cuenta que, entre los documentos que Teresa enviaba a sus hijas espirituales, existió una carta particularmente luminosa. Una carta en la que la santa abordaba el problema que más debilitaba la vida interior de muchas religiosas, la inconstancia en la oración y la falta de prácticas concretas que ayudaran a sostener el espíritu día tras día. No era una reflexión abstracta ni un tratado teológico. Era un mensaje cercano, casi íntimo, como si hablara directamente a tu alma hoy: hija mía, la oración no se sostiene solo con deseo, sino con práctica. Teresa entendía profundamente que el alma humana necesita ritmos, necesita orden, necesita una dirección clara. Sin estos elementos, la buena voluntad se evapora y la persona termina pensando que no sirve para la vida espiritual. Pero en esta carta olvidada, la santa deja claro que todos los cristianos, absolutamente todos, están llamados a una vida de oración viva, profunda y transformadora. Y que para ello, existen prácticas muy sencillas que, aplicadas con constancia, pueden cambiar la vida de una persona en solo 30 días. Quizá en este momento de tu vida sientes un anhelo profundo por recuperar tu fuego interior. Tal vez intuyes que Dios te llama a algo más, a una unión más íntima, más estable, más real. Si es así, esta carta teresiana tiene algo que decirte. Porque en ella, Santa Teresa revela 7 prácticas que no son teóricas, sino probadas en la experiencia, en lágrimas, en perseverancia y en la certeza de que Dios nunca abandona a quien lo busca sinceramente. Si estas palabras están tocando algo en tu alma, si reconoces en tu interior esa necesidad de retomar tu camino espiritual con más claridad y fuerza, permanece conmigo. Hoy vamos a abrir, juntos, esa carta perdida. Y vamos a escuchar, palabra por palabra, lo que la doctora mística quería transmitir a quienes deseaban orar, pero no sabían cómo comenzar de nuevo. Cuenta la tradición carmelita que Santa Teresa escribió muchas cartas personales a sus hijas espirituales, cartas llenas de luz, de consejos prácticos, de una sabiduría nacida no de teorías, sino de la experiencia viva de la oración profunda. Entre estas cartas existió una que durante mucho tiempo permaneció casi olvidada, guardada entre papeles de un convento recién fundado, una carta que no estaba destinada al público general, sino a almas que, como tú, buscaban sinceramente un camino más estable hacia Dios. Era una carta sencilla, escrita con esa ternura tan característica de Teresa, pero también con la firmeza espiritual de quien conoce los caminos del alma desde dentro. En ella, la santa hablaba a una religiosa joven que vivía una lucha que quizá te resulte familiar: quería orar, quería crecer, quería entregarse más, pero no sabía cómo perseverar sin caer una y otra vez en la tibieza. Teresa, que era maestra en comprender los movimientos interiores, le respondió con un mensaje que hoy resuena con especial fuerza. El alma que desea amar a Dios no debe contentarse con sentimientos pasajeros, sino buscar prácticas que la mantengan despierta, aun cuando el corazón esté frío. Esa es la esencia de la carta. Una invitación a un camino concreto, práctico, real, alejado de la idealización y centrado en lo que transforma verdaderamente la vida interior. En el inicio de la carta, Teresa le explica a su hija espiritual que las mayores dificultades en la oración no vienen de grandes tentaciones, sino de pequeñas dispersiones diarias, pensamientos que se cuelan sin permiso, cansancios que apagamos con distracciones, decisiones postergadas, y esa sensación de mañana empiezo bien, que poco a poco va debilitando todo. Por eso, Teresa presenta estas 7 prácticas no como un conjunto de ejercicios aislados, sino como un camino estructurado, un itinerario que debe vivirse durante 30 días. 30 días que, para ella, eran suficientes para despertar de nuevo el corazón, para renovar el espíritu, para fortalecer esa voluntad interior que ella llamaba determinada determinación. Pero la parte más hermosa de esta carta perdida es la conciencia que Teresa tenía de nuestras fragilidades. Ella no exige perfección. No pide esfuerzos heroicos.
No invita a un tipo de oración inalcanzable. Al contrario. En la carta insiste una y otra vez en algo profundamente liberador. Dios no pide grandezas, sino constancia. La constancia, dice ella, es la puerta por la que el alma entra en los castillos interiores. Sin constancia, no hay camino. Sin prácticas concretas, la oración se convierte en un deseo que se evapora con el viento. Pero con pequeños actos constantes, el alma cambia, la vida cambia, la relación con Dios se vuelve más real. Esta carta perdida, ahora recuperada para ti, contiene las 7 prácticas que Teresa consideraba esenciales para reavivar la oración en 30 días. No son complicadas. No requieren conocimientos especiales. No piden más fuerza de la que ya tienes. Solo requieren sinceridad y el deseo humilde de comenzar. En los próximos capítulos vamos a recorrer una por una estas prácticas teresianas. No como teoría, sino como una invitación personal. Una llamada que la Santa te hace hoy, en este preciso momento de tu búsqueda interior. Antes de revelar las 7 prácticas concretas, Santa Teresa establece en su carta un principio fundamental, un cimiento sin el cual ninguna de las demás prácticas puede dar fruto. Es un principio sencillo, pero tan profundo que, quienes lo comprenden de verdad, transforman su vida espiritual desde la raíz. Teresa comienza recordando a su hija espiritual que la oración no depende de sentimientos, ni de consuelos, ni de esos momentos de fervor que a veces nos sorprenden y otras tantas nos abandonan. Para la santa, la verdadera oración nace de un acto interior mucho más sólido. La decisión firme de buscar a Dios, incluso cuando no se siente nada. Ella lo llama determinada determinación. Y en la carta explica que esta determinación no es un entusiasmo emocional que dura un par de días, sino una disposición estable del alma, un compromiso silencioso que permanece incluso cuando el corazón está frío, incluso cuando la mente está dispersa, incluso cuando uno siente que no avanza. Teresa dice que la mayoría de las almas no fracasan porque no sepan orar, sino porque no perseveran. Porque esperan sentir algo grande para comenzar, o porque creen que la falta de gusto espiritual significa que Dios no está. Y entonces, renuncian demasiado pronto. En la carta perdida, Teresa escribe una frase decisiva. La oración no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Y amar es perseverar. Con estas palabras, la santa coloca a su hija espiritual, y a ti, que hoy la escuchas, frente a una verdad que libera. La oración no es para los perfectos, ni para los fuertes, ni para los muy inteligentes. La oración es para aquellos que, pese a su fragilidad, siguen presentándose cada día ante Dios. Por eso Teresa insiste en que los 30 días del camino deben vivirse con este espíritu. No esperar resultados inmediatos. No angustiarse por las distracciones. No desanimarse por la sequedad. No dejarse llevar por la voz interior que dice, esto no sirve. Porque según Teresa, lo único que estanca el alma es rendirse. En esta carta, la santa compara la vida interior con encender un fuego. Al principio, dice ella, la leña está húmeda, el viento apaga la llama, el humo molesta. Pero si el alma mantiene el esfuerzo, si insiste aunque no vea resultados, si protege esa pequeña chispa, finalmente el fuego prende, ilumina, calienta y transforma todo lo que toca. Este principio teresiano es la puerta de entrada a las 7 prácticas. Sin él, ninguna funciona. Con él, todas pueden transformar tu vida en apenas 30 días. Ahora que el fundamento está puesto, ahora que Teresa te ha mostrado cuál es la actitud interior necesaria, en el próximo capítulo abriremos la primera de las prácticas. La que sostiene todas las demás y que, vivida diariamente, despierta el alma incluso en los momentos de mayor aridez. En la carta perdida, Santa Teresa presenta la primera práctica con una claridad sorprendente. No comienza recomendando métodos complicados ni técnicas elevadas de contemplación. No pide largos tiempos de oración ni penitencias difíciles. Comienza, más bien, por algo que parece pequeño, pero que para ella era el cimiento de toda vida espiritual. Decidir cada día, con voluntad firme, que vas a orar cueste lo que cueste. A esto Teresa lo llama su célebre, determinada determinación, y en la carta lo formula de una manera que toca profundamente el alma. Ella dice: no mira a Dios tanto la grandeza de lo que hacemos, cuanto la firmeza con que perseveramos. Según Teresa, esta práctica consiste en despertar cada mañana y renovar interiormente un único propósito. Hoy oraré, aunque mi corazón no quiera. Hoy oraré, aunque mi mente se distraiga. Hoy oraré, aunque no sienta nada.
La doctora mística explica a su hija espiritual que muchas almas comienzan con entusiasmo, pero al primer signo de sequedad o cansancio abandonan la oración, creyendo que no sirve. Y entonces, pasan días sin presentarse ante Dios, días que se convierten en semanas, semanas que se convierten en meses, y el alma se enfría sin darse cuenta. Teresa sabía que la tibieza no entra por la puerta grande, sino por una grieta. Hoy no oro porque estoy cansado. Hoy no oro porque no siento nada. Hoy no oro porque estoy distraído. Y poco a poco, la oración deja de ser un encuentro y se convierte en un recuerdo de lo que alguna vez quisimos ser. Por eso insiste en esta primera práctica con tanta fuerza. Ella dice que el alma debe presentarse ante Dios cada día, aunque sea por unos minutos, aunque parezca inútil, aunque la oración sea pobre, seca o llena de distracciones. Porque lo que transforma no es la intensidad, sino la constancia. No es sentir mucho, sino volver una y otra vez al Señor. En la carta, Teresa usa una imagen profundamente humana. Dice que la oración es como entrar cada día a una habitación oscura donde sabes que alguien te ama. Puede que no lo veas, puede que no lo escuches, pero sabes que está allí. Y si entras fielmente, un día, sin que tú lo esperes, la luz se enciende. La práctica consiste, entonces, en hacer un pequeño acto interior al comenzar el día. Un acto silencioso, casi oculto, pero lleno de fuerza espiritual. Es decir, Señor, pase lo que pase hoy, yo vendré a ti. Este acto, vivido durante 30 días, cambia la disposición del alma. Teresa dice que es como colocar el corazón en dirección a Dios desde la mañana, de manera que todo el día queda orientado hacia Él. La mayoría de las personas subestiman el poder de este gesto. Piensan que deben sentir fervor para orar, cuando en realidad el fervor nace muchas veces después de la fidelidad, no antes. Si has vivido inconstancia, si tu oración se ha enfriado, si sientes que vuelves a empezar una y otra vez sin lograr avanzar, esta primera práctica es para ti. No porque sea fácil, sino porque es verdaderamente transformadora. En el siguiente capítulo, descubriremos la segunda práctica, aquella que Teresa consideraba el camino más seguro para entrar en el silencio interior, el arte del recogimiento. En la carta perdida, después de hablar de la determinada determinación, Santa Teresa introduce una práctica que ella consideraba esencial para toda alma que desea orar de verdad, el recogimiento interior. No se trata de un silencio externo, aunque ayuda, sino de un silencio profundo, un silencio que nace dentro del corazón y que no depende de lo que ocurre afuera. Teresa sabía que la mayoría de las personas no avanzan en la oración porque viven constantemente volcadas hacia lo exterior. El ruido, las preocupaciones, las conversaciones interiores interminables, todo eso crea una especie de tormenta silenciosa que impide escuchar a Dios. Por eso, en esta carta, la santa enseña a su hija espiritual un método sencillo, casi como un gesto del alma, volverse hacia adentro. Ella escribe: No está Dios lejos, hija mía. Está dentro. Y entra el alma en oración cuando entra dentro de sí misma. Este recogimiento, dice Teresa, no es algo extraordinario. No es una experiencia mística reservada a unos pocos. Es una práctica accesible a cualquiera que desee escuchar la voz de Dios. Y en la carta explica cómo hacerlo, de una manera tan simple que casi sorprende. Teresa propone que, antes de comenzar a orar, el alma haga una pausa breve. Una pausa real, consciente. Un momento en el que se detiene todo, como si el tiempo interior dejara de correr. Y entonces, con una respiración tranquila, el alma se recoge hacia adentro y dice con suavidad: Dios está aquí. Este reconocimiento interior, afirma Teresa, cambia toda la oración. Porque el alma deja de buscar a Dios fuera, en pensamientos elevados o imágenes grandiosas, y comienza a descubrirlo dentro, en el lugar donde él habita desde siempre. En la carta, la santa explica que este acto de recogimiento no requiere palabras. De hecho, recomienda evitar discursos largos. Según ella, basta un movimiento interior, un pequeño retirarse del mundo para entrar en el espacio secreto del alma donde Dios mora. Lo describe como cerrar suavemente una puerta para quedarse a solas con Cristo. Teresa advierte que al principio este silencio interior puede resultar incómodo. El alma, acostumbrada al ruido, siente una especie de vacío. Pero dice que no hay que temer ese vacío, porque es precisamente allí donde Dios empieza a llenar el corazón de su presencia. Y añade algo precioso. Si el alma persevera en este pequeño silencio, pronto escuchará a Dios más con el corazón que con los oídos. La práctica consiste en dedicar unos minutos al día, no importa cuántos, a este recogimiento teresiano,
apagar el ruido, entrar dentro, reconocer la presencia de Dios. Un acto tan sencillo, pero infinitamente fecundo. Teresa asegura a su hija espiritual que si esta práctica se vive fielmente durante 30 días, el alma comenzará a experimentar una paz que no depende de las circunstancias exteriores. Una paz que nace de saber, con certeza interior, que Dios está presente incluso cuando uno no siente nada. Y es desde este recogimiento donde nacen todas las demás prácticas. Porque un corazón disperso no puede amar. Pero un corazón recogido, se vuelve capaz de escuchar, de entregarse y de recibir. En el próximo capítulo, Teresa nos revelará la tercera práctica, un modo de orar breve, ardiente y profundamente transformador, que ella misma llamaba los dardos de amor. En la carta perdida, después de enseñar el recogimiento interior, Santa Teresa introduce una práctica que, a primera vista, parece sorprendentemente sencilla, casi demasiado simple para tener tanta fuerza espiritual. Pero para Teresa, esta era una de las armas más poderosas que un alma podía usar en su vida de oración, las oraciones breves, ardientes, dichas desde lo más hondo del corazón. Ella las llamaba jaculatorias, aspiraciones, o, en un lenguaje más íntimo, dardos de amor. Teresa explica a su hija espiritual que muchas personas se equivocan al pensar que la oración profunda necesita siempre largos discursos, palabras elevadas o meditaciones complejas. Dice que, a veces, una sola frase sincera vale más ante Dios que una hora entera de pensamientos dispersos. En la carta, la santa escribe: basta un suspiro nacido del amor para que el alma toque a Dios. Esta práctica consiste en repetir a lo largo del día, en cualquier momento, pequeñas frases dirigidas a Dios, no con la mente, sino con el corazón. Frases tan simples como: Señor, aquí estoy. Jesús, confío en ti. Dios mío, te amo. No me dejes, Señor. Pero dichas con verdad, con unción interior, como quien lanza un pequeño dardo hacia el corazón de Cristo. Teresa insiste en que estas oraciones breves tienen un poder especial porque atraviesan la dispersión. Incluso en los momentos de cansancio, incluso cuando la mente no puede sostener una oración larga, el alma puede elevar un suspiro. Y ese suspiro, dice ella, a veces abre más espacio para la gracia que horas de esfuerzo espiritual. En la carta, la santa enseña que estas breves aspiraciones deben nacer del recogimiento. Es decir, primero el alma se recoge, reconoce la presencia de Dios dentro de sí, y luego, desde ese silencio interior, lanza una frase corta, encendida, que brota de lo más profundo. Ella lo compara con encender pequeñas chispas a lo largo del día, para que el fuego interior no se apague. Pero Teresa hace una advertencia tierna y profunda. Que estas palabras no sean muchas, sino verdaderas. No se trata de repetir sin sentido, ni de forzar sentimientos. Se trata de permitir que, en medio de las tareas diarias, el alma vuelva una y otra vez a su amado. Esta práctica, vivida durante 30 días, transforma la relación con Dios de una manera muy concreta. Dios deja de ser una presencia reservada a los momentos formales de oración, y se convierte en un compañero constante, un amigo cercano que está presente en cada instante de la vida. Según Teresa, quien aprende a lanzar estos dardos de amor a lo largo del día mantiene vivo el fuego del espíritu, incluso cuando está ocupado, cansado o distraído. Y añade una frase que la carta conserva con especial belleza. El alma que aspira a Dios muchas veces, vive ya dentro de él. En el próximo capítulo, descubriremos la cuarta práctica, la revisión contemplativa del día, un ejercicio teresiano que enseña al alma a reconocer la presencia de Dios en cada acontecimiento. En la carta perdida, después de hablar de los dardos de amor, Santa Teresa introduce una práctica que ella consideraba indispensable para crecer en madurez espiritual, la revisión contemplativa del día. No es un simple examen de conciencia, ni una lista de errores y aciertos. Es, más bien, un acto de lucidez interior, una mirada amorosa y sincera a lo que el alma ha vivido durante la jornada. En la carta, Teresa escribe a su hija espiritual. Quien desea orar bien debe aprender a mirar su día con verdad. Pues lo que no se mira, no se transforma. Este ejercicio consiste en dedicar unos minutos, al final del día, a repasar con serenidad aquello que ha sucedido. Las conversaciones, las reacciones interiores, los momentos de paz, las inquietudes, las distracciones, los deseos. Y hacerlo no como quien se juzga, sino como quien busca comprender cómo ha caminado con Dios. Teresa explica 3 pasos muy concretos. Primero, el alma debe agradecer. Agradecer incluso lo pequeño, incluso lo cotidiano. Ella dice: el agradecimiento aclara la mirada para ver a Dios donde creíamos que no estaba.
cuando el alma aprende a reconocer la gracia que ha recibido, aunque sea mínima, comienza a caminar con más esperanza. Segundo, el alma debe reconocer con humildad aquello que la alejó de la presencia de Dios durante el día. Las prisas, los enojos, las palabras precipitadas, la falta de paciencia, los pensamientos dispersos. Pero Teresa insiste con fuerza. No se trata de culparse, sino de ver, de iluminar. Ella escribe: Dios no pide que no caigamos, sino que nos levantemos a su luz. Tercero, la santa invita a hacer un pequeño propósito para el día siguiente, no grande, no heroico, sino muy concreto. Algo que se pueda cumplir. Porque, según Teresa, las pequeñas fidelidades son las que sostienen el alma en su camino hacia Dios. Esta práctica, vivida con constancia, cambia profundamente la vida interior. Teresa afirma que el alma que revisa cada día con serenidad aprende a conocerse, aprende a distinguir las voces que la habitan, aprende a escuchar mejor la voz de Dios. Y añade algo precioso. El alma que se mira con verdad se hace más humilde, y la humildad hace espacio para que Dios la llene. En la carta, la santa también habla de un fruto muy importante de esta práctica, la libertad interior. Cuando uno mira su día sin miedo, sin máscaras, sin autoengaños, el alma deja de vivir a merced de impulsos o emociones. Comienza a reconocer patrones, hábitos, tendencias, y poco a poco, con la gracia de Dios, aprende a transformarlos. Teresa sabía que muchas almas desean cambios grandes, pero no hacen este pequeño ejercicio diario que permite a la gracia trabajar de manera constante. Por eso, recomienda que esta práctica se viva cada noche durante los 30 días del camino. Aunque sean solo unos minutos. Ella dice: es mejor una mirada breve, pero hecha con amor, que un examen largo hecho con prisa. En el próximo capítulo, descubriremos la quinta práctica, la lectura espiritual transformante, un alimento silencioso que Teresa consideraba imprescindible para sostener el alma en la oración. En la carta perdida, Santa Teresa dedica un apartado completo a una práctica que, para ella, era tan necesaria como la oración misma, la lectura espiritual. No cualquier lectura, sino aquella que alimenta, purifica y orienta el corazón hacia Dios. Teresa sabía que el alma, igual que el cuerpo, necesita alimento diario. Y advertía que muchos cristianos se debilitan espiritualmente porque intentan orar sin nutrirse de una palabra que les ilumine, que les inspire, que les recuerde quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Por eso escribe a su hija espiritual: el alma que no se alimenta, no persevera. Y es la buena lectura la que despierta el deseo de amar más. Esta práctica consiste en dedicar cada día unos minutos, no importa cuántos, a leer algo que eleve el espíritu. Un pasaje del Evangelio, un fragmento de un santo, una página de un libro espiritual sólido. Teresa recomienda que no se busquen textos complicados, sino palabras que toquen el corazón y que puedan, incluso, recordarse durante la jornada. En la carta, la santa explica cómo vivir esta lectura de un modo contemplativo. Ella dice que no se trata de leer mucho, sino de dejar que una frase, una imagen o una enseñanza se quede resonando en el alma, como una semilla que poco a poco comienza a germinar. Escribe: una sola verdad profundamente acogida transforma más que un libro entero leído sin atención. Teresa invita a leer despacio, con humildad, con corazón disponible. A dejar que el texto hable, que la gracia lo ilumine, que el alma lo reciba sin prisa. Y añade que, cuando una frase toca el corazón, el lector debe detenerse allí, no avanzar, no correr, sino permitir que esa palabra haga su obra interior. Uno de los puntos más hermosos de la carta es cuando Teresa compara esta práctica con encender una lámpara al mediodía. La luz exterior puede ser fuerte, pero la luz interior, dice ella, muchas veces está apagada. La lectura espiritual enciende esa lámpara dentro del alma, de manera que, incluso en los momentos de oscuridad, uno recuerda la verdad que ha recibido. Según Teresa, esta práctica vivida durante 30 días produce 3 frutos muy concretos. Primero, una mente más serena, menos dispersa. Segundo, un corazón más sensible a la presencia de Dios. Y tercero, mayor facilidad para orar, porque el alma llega a la oración nutrida, preparada, suavizada por la palabra. Ella advierte que sin buena lectura, la oración se vuelve árida. Con lectura espiritual constante, en cambio, el alma descubre un caudal de inspiración silenciosa que sostiene y aviva la vida interior. En la carta, Teresa concluye esta práctica diciendo: leed para amar. No para saber mucho, sino para arder más. Con este fundamento puesto,
En el próximo capítulo entraremos en la sexta práctica, la oración afectiva ante Cristo, una forma profundamente teresiana de dialogar con Dios desde el corazón. En la carta perdida, cuando Santa Teresa habla de las prácticas que transforman la vida interior, llega a un punto que ella consideraba el corazón mismo de la oración, el trato afectivo con Cristo. No una meditación complicada. No un análisis teológico. Sino un diálogo sencillo, amoroso, íntimo, como el que se tiene con un amigo verdadero. Teresa sabía que muchos cristianos se acercan a la oración llenos de ideas, razonamientos, estructuras, pero con poca relación personal con Jesús. Y en la carta escribe con una ternura profunda. No os pido que penséis mucho, sino que le miréis a Él. Esta práctica consiste en dedicar unos minutos al día, aunque sean pocos, a hablar con Cristo como quien habla con alguien que está vivo, presente, cercano. Teresa insiste en esto: Cristo no es un recuerdo, Cristo es un amigo que vive. Ella enseña que el alma, después de recogerse y reconocer la presencia de Dios, debe dirigir su mirada interior hacia Jesús. No hacia una imagen abstracta, sino hacia Él, tal como se presenta en los Evangelios, humilde, cercano, compasivo. Y entonces, debe abrirle el corazón. En la carta, la santa propone al alma que hable con Cristo de manera espontánea. Señor, aquí estoy. ¿Sabes lo que me cuesta hoy? Ayúdame a amarte más. Acompáñame, que sin ti no puedo. Oraciones sencillas, pero llenas de afecto, como quien descansa en el regazo de alguien que entiende todo sin necesidad de explicaciones largas. Teresa explica que esta oración afectiva es especialmente poderosa porque penetra lugares del alma donde las palabras no llegan. Ella escribe: un solo momento puesto en la presencia amorosa de Jesús hace más que muchas horas de discurso. La santa también advierte que no hay que forzar sentimientos. La oración afectiva no es sentir cosas, sino dirigir el amor del corazón hacia Cristo, incluso cuando no se siente nada. Ella dice que el alma, con solo mirar a Jesús en silencio, ya está orando. Ya está amando. Ya está siendo transformada por su presencia. En la carta, Teresa narra que muchas religiosas creían que no progresaban porque no tenían grandes experiencias místicas. Y ella respondía siempre lo mismo: no os pido volar, sino amar. Y el amor se aprende mirando a Cristo. Teresa insiste en que esta práctica, vivida cada día durante 30 días, produce una unión silenciosa pero profunda. El alma siente, poco a poco, que Cristo se vuelve más cercano, más real, más íntimo. Aparece una confianza nueva, un calor interior que no depende de consuelos sensibles, sino de la certeza de que Jesús está allí, escuchando, acompañando, amando. Y lo más hermoso es que Teresa dice que esta práctica no requiere conocimientos, ni preparación, ni habilidades especiales. Lo único necesario es un corazón dispuesto a hablar y a dejarse mirar por Cristo. En el próximo capítulo entraremos en una de las enseñanzas más consoladoras de la carta: cómo perseverar en la oración cuando el alma atraviesa sequedad, desolación o aparente silencio de Dios. En la carta perdida, Santa Teresa dedica un capítulo entero a la realidad más difícil, y al mismo tiempo más fecunda, de la vida espiritual: la sequedad en la oración, ese estado en el que el alma no siente nada, no recibe consuelo, no percibe la presencia de Dios y, sin embargo, sabe que debe seguir allí, fiel, perseverante. Teresa comienza esta parte de la carta con una afirmación que desconcierta por su fuerza. Las mayores mercedes que Dios hace a un alma suelen comenzar en la sequedad. Es decir, lo que muchos interpretan como ausencia de Dios, para Teresa es, en realidad, una purificación silenciosa, un modo misterioso en que el Señor fortalece el amor del alma. La sequedad no significa rechazo, sino maduración. En la carta, la santa explica que muchas almas abandonan justo en el momento en que estaban a punto de crecer. Se desaniman, se impacientan, creen que la oración no sirve, y dejan de presentarse ante Dios, cuando más lo necesitaban. Por eso, la séptima práctica consiste en algo profundamente teresiano. Seguir orando incluso cuando no se siente nada. No por obligación, sino por amor. Teresa escribe: amar a Dios en la sequedad vale más que 1000 oraciones con consuelo. Porque, dice ella, entonces el amor es puro, libre de intereses, libre de búsqueda de gratificaciones espirituales. Es un amor que se da sin recibir, que ofrece sin esperar, que permanece cuando todo parece oscuro. En esta carta, Teresa describe 3 actitudes concretas para perseverar en la sequedad. Primero, el alma no debe asustarse. Debe recordar que esta experiencia es normal, incluso necesaria.
Teresa tranquiliza a su hija espiritual diciendo que todos los santos pasaron por allí, y que la sequedad no indica que Dios esté lejos, sino que está trabajando en lo más profundo, de un modo secreto y silencioso. Segundo, el alma debe simplificar la oración. No esforzarse en discursos, no luchar contra sí misma, no desesperarse por sentir. Teresa dice que en tiempos de sequedad basta una oración muy humilde. Señor, estoy aquí. Ese simple acto de presencia es, para Dios, un acto de amor inmenso. Tercero, el alma debe mantenerse fiel a los tiempos de oración, aunque parezcan estériles. En la carta, Teresa escribe una frase que ilumina esta práctica de manera decisiva. Lo que ahora te parece aridez, un día te parecerá raíz. El alma no lo sabe, pero la perseverancia está plantando semillas que, más adelante, se convertirán en frutos abundantes. La santa también advierte contra un peligro espiritual sutil: buscar reemplazar la oración cuando está seca con distracciones piadosas, con dudas, o incluso con la tentación de abandonar, solo por hoy. Ella insiste, ese, solo por hoy, es la grieta por donde entra la tibieza. Por eso recomienda que, durante estos 30 días, el alma sea especialmente firme cuando llegue la sequedad. No para imponerse, sino para permanecer en fe, confiando en que Dios está actuando aunque el alma no lo sienta. Y concluye esta práctica con una promesa que ha sostenido a innumerables almas a lo largo de los siglos. Quien persevera en la oscuridad verá la luz más pronto de lo que imagina. Con esta séptima práctica, Teresa completa el itinerario espiritual que propone en su Carta Perdida. Y en el próximo capítulo explicaremos cómo vivir estas 7 prácticas de manera ordenada durante los 30 días para que el alma experimente una transformación real. En la Carta Perdida, Santa Teresa no se limita a enumerar estas 7 prácticas, ofrece también una manera concreta de vivirlas durante 30 días, como un pequeño retiro interior realizado en medio de la vida cotidiana. 30 días, suficientes, según ella, para encender de nuevo el fuego del alma, para despertar el deseo de Dios y para establecer un ritmo espiritual que pueda sostenerse en el tiempo. Teresa organiza este camino de manera muy sencilla, pero profundamente sabia. Primero, pide comenzar cada jornada con la práctica de la determinada determinación. Ella escribe: antes de abrir los ojos del cuerpo, ábrelos del alma y di: Señor, hoy quiero buscarte. Este acto, pequeño pero firme, coloca el corazón en dirección a Dios desde el primer instante del día. Teresa insiste en que esta disposición interior es la llave que abre todas las demás prácticas. Segundo, recomienda dedicar un breve momento diario, aunque sean 2 o 3 minutos, al recogimiento interior. No exige un silencio perfecto ni ausencia total de distracciones. Pide simplemente que el alma entre dentro de sí misma, reconozca la presencia de Dios y permanezca allí unos instantes. Escribe: este recogimiento es como respirar, si no se hace cada día, el alma se ahoga. Tercero, invita a lanzar a lo largo del día pequeñas oraciones breves, los famosos dardos de amor. Al despertar, al caminar, al trabajar, al sentir preocupación o alegría. Cualquier momento es oportunidad para elevar un suspiro hacia Dios. Teresa asegura que esta práctica convierte la vida entera en oración, sin necesidad de detener el trabajo ni buscar un lugar especial. Cuarto, al caer la tarde, pide hacer la revisión contemplativa del día. Un momento breve de verdad interior. ¿Dónde he sentido la gracia? ¿Dónde me he alejado? ¿Qué deseo vivir mañana? No se trata de examinarse con dureza, sino de mirar la vida a la luz de Dios. Ella dice: mirar cada día con humildad es caminar cada día hacia la libertad. Quinto, Teresa pide que el alma se alimente diariamente con unas líneas de lectura espiritual. Una página, un párrafo, incluso una frase. Algo que ilumine. Algo que consuele. Algo que recuerde. La santa afirma que esta lectura es como una lámpara que el alma lleva consigo durante todo el día. Sexto, recomienda dedicar un momento especial, aunque breve, a la oración afectiva ante Cristo. No es necesario hablar mucho. Basta mirar a Jesús con amor. Basta decirle lo que hay en el corazón. Basta ofrecerle el día, el cansancio, las alegrías y las heridas. Teresa insiste: habladle como a quien os ama de veras. Séptimo, cuando llegue la sequedad, y llegará, pide vivirla sin temor. No huir. No abandonar. No esperar sentir para orar. Sino permanecer. Ella dice que esta fidelidad en tiempos oscuros es la que produce los frutos más profundos y duraderos. Esta es la estructura de los 30 días teresianos.
Pequeños actos, repetidos con constancia, que van modelando el alma como el agua modela la piedra, no con fuerza, sino con perseverancia. En la carta, Teresa concluye este itinerario diciendo: no verás el cambio cada día, pero al final verás que no eres la misma alma que comenzó. Y así ocurre. Quien vive estas 7 prácticas con sencillez, humildad y fidelidad experimenta una transformación silenciosa, pero real. Una paz que no depende de sentimientos. Una oración que no se apaga con las dificultades. Una relación con Dios que se vuelve más íntima, más profunda y más firme. En el próximo capítulo cerraremos este camino teresiano con el mensaje final que Santa Teresa deja a quienes desean comenzar esta aventura espiritual, y con una invitación para continuar juntos este sendero de contemplación. En la parte final de la carta perdida, Santa Teresa escribe con una sencillez que toca el alma. No termina con una enseñanza complicada, ni con un llamado exigente, sino con una frase que parece escrita para ti, hoy, en este momento de tu búsqueda interior. El que comienza a orar de veras, comienza a vivir de veras. Con estas palabras, la Santa quiere recordarte que la oración no es un deber, ni una carga, ni un ejercicio reservado a personas perfectas. La oración es vida. Es respiro del alma. Es la puerta por la que Dios entra y transforma lo que parecía imposible cambiar. Es un sendero silencioso donde Él te espera, incluso cuando tú no sientes nada. A lo largo de esta carta, Teresa ha mostrado un camino sencillo, humano, profundamente real. 7 prácticas vividas con constancia, no con perfección, con humildad, no con ansiedad, con amor, no con prisa. Ella sabía que el alma cambia no por grandes esfuerzos, sino por pequeñas fidelidades repetidas día tras día. Por eso, al cerrar su carta, escribe una promesa que ha sido luz para innumerables almas. Si perseveras, hija mía, verás cómo Dios hace de tu corazón una morada suya. Y esa es la meta de estos 30 días. No sentir más. No saber más. Sino ser transformado. Ser moldeado por la gracia. Permitir que Dios haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Teresa concluye con un gesto profundamente maternal. Invita a su hija espiritual a volver a leer estas prácticas cada vez que sienta desánimo. Porque el camino de la oración no es una línea recta, sino un regreso continuo al corazón de Dios. Hoy, esa misma invitación es para ti. Si algo en este mensaje ha iluminado tu alma, si sientes que Dios te está llamando a comenzar, o recomenzar, tu vida de oración, conserva estas prácticas en tu corazón. Ponlas en marcha con sencillez. Vívelas con amor. Y deja que Dios haga el resto. Y ahora, desde lo más profundo de esta experiencia compartida, quiero invitarte a seguir caminando con nosotros. En Misterios de la Oración, cada semana exploramos juntos la sabiduría contemplativa que alimenta el alma, que fortalece el espíritu y que nos acerca a Dios de un modo vivo y transformador. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte y a unirte a nuestra familia espiritual. Así seguiremos descubriendo, paso a paso, los tesoros ocultos de la tradición que, como esta carta perdida de Santa Teresa, pueden cambiar la vida interior de quienes se dejan guiar por la gracia. Que la paz de Cristo, esa paz que solo Él puede dar, habite en tu alma y te acompañe en estos 30 días, y en todo tu camino hacia la unión con Dios.